Bueno, en este tutorial les voy a mostrar cómo activar el servidor web. ¿Para qué? ¿Qué relación tiene activar el servidor web con los propósitos de este curso? La siguiente conexión existe y es que deseamos identificar muy bien cuál es la versión del firmware del módulo. ¿Por qué? Porque en este momento, si yo vengo aquí al módulo o si vengo aquí a seleccionar en el catálogo de dispositivos el módulo o el módulo que sea, en este caso, nuestro módulo es este, de 1241 RC232, 1H32 y hay dos versiones de firmware. Y lo ideal es poder trabajar con la versión, pues lo ideal, y si no vamos a tener situaciones en el funcionamiento, en la operación del módulo, donde no se seleccione adecuadamente el firmware. Y vamos a habilitar el servidor web para poder estar mirando y observando qué es lo que ocurre con esa versión del firmware, cuál es y en qué punto dentro de las opciones del servidor web es que podemos ver esta información. Primero, identificar, recuerden, con nuestra herramienta S7200 Tool está muy claro de cuál es la dirección IP del PLC, 192.168.0.1. Si yo abro un explorador, puede en este caso ser Chrome, Google Chrome, voy a ejecutar en el cuadro de búsqueda esa dirección IP, 192.168, ya está guardada, punto 0.1, ¿listo? Y cuando le dé enter, fue habilitado. Vamos a ir al proceso. Si yo ya tengo ingresado, seleccionado mi hardware, que sería un caso como este, tal vez he seleccionado un hardware, la CPU, si no tengo forma de equivocarme, porque ya saben que yo puedo identificar firmware y referencias directamente en el case y directamente con el G7200 Tools puedo establecer cuál es el firmware exacto. Pero supongamos que seleccioné el que yo creo que es el firmware de ese módulo. Lo coloco simplemente, ¿sí? O puede ser que coloquémoslo pues para que hagamos el levantamiento de la información. O simplemente lo que hacemos es doble clic para entrar a las propiedades del módulo de la CPU y ahí tenemos pues entre todo general, ¿sí? Utilizamos mucho por ejemplo marcas del sistema de ciclo para habilitar esas marcas, ahí hay unas habilitadas, pero me voy a parar en el punto de servidor web. En este caso el servidor web está totalmente deshabilitado, esta es toda la información que está asociada al servidor web, ¿listo? Voy a decirle que lo habilite primero. Primer paso, actívelo. Me da una recomendación de seguridad que pues voy a poder acceder a este dispositivo desde cualquier, si conozco la IP y estoy en la intranet, voy a poder acceder. Aquí en el tema de administrativo, tal vez de fábrica el servidor web no venga administrativo, viene con la opción mínima. ¿Cuándo se coloca administrativo? Cuando yo empiezo a chulear todas las opciones, porque realmente esto es lo que yo quiero hacer, poder ver toda esta información. Entonces por eso llegan y despliegan esta ventana y chulean todo para que queden como administrativo y puedan realizar todas esas funciones desde el servidor web. Para uno serían funciones muy claves como cuáles: actualizar firmware del PLC, actualizar firmware de, de módulos, en fin. Bueno, una vez ya tengo esto listo, simplemente voy a descargar esta configuración. Eso es lo que procedo a ejecutar. Listo, vamos a ver. Hay una compilación. Dentro de los parámetros hay compilación en los dos sentidos, software y hardware. Se revisa toda esa integridad y inmediatamente, si se pasa esa fase de compilación, paso a la otra fase que es, o me voy a la otra fase que ya es descargar. Ya he realizado la descarga y aquí podría verificar si hay algún tipo de errores, si hubo algún evento, pero la descarga se hizo sin ningún tipo de advertencia o errores. Ya en este instante mi PLC tiene habilitado el servidor web, de tal manera que si yo con la misma dirección IP doy enter, esto no lo tenía, ya lo puedo tener, que es tener mi servidor web acá. Voy a entrar y todas estas opciones, observen, todas estas opciones son las que tengo disponibles para revisar en mi equipo. Me muestra que el PLC en este momento está en room, podría generar los LEDs intermitentes,
Sí, aquí los estaría viendo. Y hay hasta una, como una representación allí. Y voy a ir al punto clave. El punto clave es el siguiente. Entramos aquí fue porque queremos ver el firmware del módulo. Vamos a ir donde dice información del módulo. ¿Listo? Y en información del módulo selecciono S7 ir a detalles. Y en detalles, si todo estuviera bien, ¿ok? Si todo estuviera adecuado, me doy cuenta que tengo este módulo, pero no para actualizador de firmware, sino aquí en identificación. Este módulo con la versión del firmware 2.0. Entonces miren que ya estaría más tranquilo, la versión del firmware es esa, todo está bien. Y en caso tal de que yo desee actualizar, en caso tal que yo desee subir la versión de mi firmware, lo que haría es desde aquí descargar de la página de Siemens Support el archivo y tendría desde el servidor web una tarea muy potente a nivel de gestión y de mantenimiento, que sería actualizar mi firmware de mi dispositivo. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí.